Buenas tardes a todas las personas que habéis tomado la decisión de estar aquí conmigo con la intención de escucharme. La verdad es que estoy súper emocionada cuando os he ido leyendo y bueno, pues espero cumplir vuestras expectativas, ¿no? Y bueno, todas las personas que estáis ahora mismo aquí, habéis venido porque en su momento, cuando os enterasteis del tema que se iba a tratar hoy, pues hubo algo en vuestra interior que os impulsó, os motivó a tomar la decisión de inscribiros. Y finalmente, bueno, pues hoy mismo decidisteis estar aquí. Y probablemente para algunas de las personas que estéis aquí acompañándome no hubo ninguna duda, ni tuvisteis que plantearos si elegir estar aquí o estar en otro sitio, ¿no? Probablemente algunas de vosotras y de vosotros sí que tuvisteis que elegir entre acompañarme o hacer otra cosa. Pero si estáis aquí es porque posiblemente haya algunas expectativas que de verdad, de corazón, espero cumplir, ¿no? Y bueno, en este proceso de toma de decisiones hasta llegar aquí, pues ha habido la aparición de un estímulo, que fue esta masterclass, donde hubo una valoración de tipo emocional, es decir, que os generó una emoción, como pudiera ser la curiosidad, ¿no? Y esta os ha generado una valoración de tipo cognitivo, por ejemplo, el pensamiento, la expectativa de aprender algo que os pueda resultar interesante o práctico para vuestra vida personal o profesional, ¿no? Y eso pues os llevó a tomar esa primera decisión que fue inscribiros, ¿eh? Y después pues la segunda decisión, estar aquí conmigo, ¿no? Como os digo, pues espero cumplir con vuestras expectativas y que al finalizar esta masterclass haya conseguido aportaros aquellos conocimientos que esperáis encontrar hoy aquí, ¿no? Así que, de verdad, de corazón, muchas gracias por estar hoy aquí conmigo y espero haceros sentir emociones sumamente agradables que consigan saciar vuestra curiosidad sobre el tema. Bueno, Mariví, he tenido el placer de que sea ella quien me presentara y bueno, os ha comentado un poquito mi recorrido académico y profesional, ¿no? Y bueno, ahora, como habéis oído, estoy inmersa en un doctorado, ¿no? Actualmente estoy en mi segundo curso de doctorado, ¿no? Mi doctorado tiene un objetivo, ¿no? Que es demostrar que es necesario implantar la asignatura de educación psicológica en el sistema educativo. De la misma manera que hay una asignatura de educación física, que haya otra tan necesaria, yo diría que imprescindible, que se llame educación psicológica. Pero bueno, he empezado esta masterclass hablando de vuestra toma de decisiones para estar aquí y también, por mi parte, detrás de esta masterclass han habido muchas tomas de decisiones que he tenido que ir realizando, sobre todo pues, a la hora de elegir unos contenidos u otros, ¿no? Así como también para elegir el orden en el que os lo quería presentar. Y en esa toma de decisiones, pues hay un deseo principal, como os he dicho anteriormente, que es cumplir con vuestras expectativas, pero también, sobre todo, sentirme satisfecha por el aprendizaje que he conseguido gracias a la preparación de esta sesión, de esta masterclass, ¿no? Y es que no somos conscientes de todo lo que sabemos hasta que no nos centramos en ello. Así que, a continuación,
os voy a mostrar los contenidos que he elegido y la forma de presentároslos. Así que voy a compartir pantalla, ¿vale? Bueno, vamos a ir aquí. Estos son los contenidos que he elegido, ¿no? Pues como habéis visto, pues voy a hablar un poquito sobre una introducción sobre la toma de decisiones, para qué la toma de decisiones, los factores influyentes que hay, para qué las emociones también, la influencia de las emociones en la toma de decisiones, ¿no? Que es de lo que va el tema hoy. También voy a hablar de esas zonas cerebrales que están asociadas a la toma de decisiones, los sistemas cerebrales que actúan, ¿no? Voy a hablar de algunos tipos de decisiones que están basadas en algunas emociones y sentimientos. También hablaré de las posibles consecuencias de la toma de decisiones y saber si podemos influir en la toma de decisiones de otras personas y cómo mejorar las nuestras, ¿no? Bueno, voy a dejar de compartir pantalla una vez que habéis visto ya los contenidos. Y bueno, pues como ya sabemos todos, todo lo que hacemos en la vida es el resultado de una decisión que o bien la hemos tomado nosotras y nosotros mismos desde nuestra libertad, o han sido elegidas de forma compartida con otras personas, o han sido otras personas quienes las han tomado por nosotros. Y en ese caso nos sentimos en la obligación de aceptarla, pues para tratar de evitar alguna pérdida o evitar algún malestar, ¿no? Dicen los expertos que la mayoría de las decisiones que se toman se hacen de manera inconsciente, ¿no? Pues dado que muchas de las cosas que hacemos ya forman parte de esos esquemas rutinarios que hemos ido construyendo a lo largo de nuestra vida y que están basados en nuestras creencias, también nuestros valores, incluso en nuestros sesgos cognitivos, ¿no? Imaginaros si todas las mañanas tuviéramos que decidir si nos levantamos o nos quedamos en la cama, o qué queremos desayunar, o si salimos o no de casa. Imaginaros, llegaríamos tarde a todos los sitios, ¿no? Y es que en nuestras vidas ya hay decisiones que forman parte de nuestras rutinas y de nuestros hábitos, ¿no? Lo que no significa que decidamos cambiarlas en cualquier momento, ¿no? Este tipo de acciones rutinarias son estrategias que el cerebro utiliza para consumir menos energía, porque tomar decisiones conscientes de forma deliberada consume mucha energía y el cerebro la necesita pues, para llevar a cabo otras tareas, o bien que sean novedosas, complejas o que las perciba amenazantes, ¿no? Y aunque parece obvio que todos y todas sabemos lo que representa una toma de decisiones, dado que desde que nos levantamos hasta que nos acostamos estamos tomando decisiones constantemente, bueno, pues voy a hacer una definición muy simple de lo que es una toma de decisiones, ¿no? Y no es nada más que una elección que hacemos entre varias opciones, sin más. Una elección que hacemos entre varias opciones. Visto de esta manera, pues parecería sencillo tomar una decisión, ¿no? Pero no siempre es así, puesto que en muchas ocasiones las opciones tenemos que crearlas nosotras y nosotros mismos para poder elegir entre ellas aquella o aquellas que consideramos que son las más apropiadas para resolver una situación de forma exitosa, tras haber realizado, claro está, una valoración de sus posibles efectos, sobre todo de tipo emocional.
El factor clave sería, por tanto, la posibilidad de elegir aquella alternativa que creemos que nos hará sentirnos mejor. Es decir, que cuando elegimos una de las posibles opciones que tenemos, lo estamos haciendo en base a una creencia de tipo emocional que no sabremos si se cumplirá o no hasta que se ejecute la acción, ¿no? Voy a compartir aquí en pantalla. A ver. Mira, sí. Ay, perdón, que voy al revés. Decía Mariano Sigman, que es un neurocientífico, que la toma de decisiones tiene algo de adivinación, ¿no? Cierta conjetura de un futuro que es necesariamente impreciso. A ver que me venga aquí. Aquí está. Vale, aquí. Sí, que me he despistado un poquito. A veces la toma de decisiones la hacemos en base a varias opciones que se nos presentan, como pudiera ser elegir qué comer entre los distintos platos de una carta de menú de restaurante, o elegir entre asistir a esta masterclass o estar viendo el capítulo de tu serie favorita que se emite a la misma hora. Sin embargo, en otras ocasiones nos encontramos ante una situación completamente novedosa que demanda una respuesta y somos nosotros y nosotras quienes tenemos que elaborar las distintas alternativas para darle solución, ¿no? Lógicamente, parece ser mucho más sencillo tener que elegir sobre varias opciones que se nos presentan, por ejemplo, tomar una pera o una manzana, que ser nosotros y nosotras mismas quienes tengamos que elaborar esas opciones. De cualquier forma, en el proceso tanto de elaboración de las opciones como de la elección que consideremos más apropiada, van a intervenir distintas zonas cerebrales pues que harán su evaluación de la situación y la valoración de las consecuencias propias de cada una de las opciones, ¿no? Esto es, se pondrán en marcha tanto procesos cognitivos tales como las conocidas funciones ejecutivas, como procesos emocionales, en los que tendrá un papel importante el conocido marcador somático desarrollado por Antonio Damasio, el neurobiólogo, neurocientífico, que con su teoría describe cómo las emociones intervienen en la toma de decisiones. Para quienes no hayáis oído hablar del marcador somático, os traigo una definición hecha por Martínez Selva y Sánchez Navarro, Bechara Román, ¿no? Y la traigo porque considero que es sencilla de entender, ¿no? El marcador somático, como pone ahí, es un cambio corporal que refleja un estado emocional, ya sea positivo o negativo, y que se produce cuando se valoran las posibles consecuencias de las distintas opciones que tenemos para elegir, lo que influirá a la hora de tomar una decisión, lógicamente. Y ahora viene la pregunta del millón. ¿Las decisiones son racionales o emocionales, ¿no? Fijaros, como he comentado hace un momentito, ¿no? En la mayoría de las ocasiones tomamos decisiones de forma inconsciente, ¿no? En otras ocasiones lo hacemos de forma cuasi consciente, apoyándonos en nuestras experiencias, y en otras ocasiones tomamos decisiones de forma muy consciente, sabiendo que nos estamos jugando mucho con la decisión que tomemos.
No vamos a necesitar, por tanto, los mismos recursos cerebrales cuando tenemos que elegir entre varias opciones que se nos presentan, que cuando somos nosotros quienes tenemos que elaborar las opciones. Es en estas últimas donde vamos a necesitar más tiempo, tanto porque las tenemos que crear como porque eso nos puede generar una mayor responsabilidad, lo que requiere que hagamos un uso pleno de nuestras funciones ejecutivas y llevemos a cabo una detallada evaluación de cada una de las opciones creadas. Y a continuación hagamos una valoración de sus posibles consecuencias, y es aquí donde entran en juego las valoraciones de tipo emocional junto con las de tipo cognitivo. Claro está que para que podamos hacer la elección más apropiada, algo que está más que científicamente demostrado, van a ser necesarias los dos tipos de valoraciones, porque de esa manera vamos a aumentar la probabilidad de tomar la decisión más apropiada. Es decir, necesitaremos las valoraciones de tipo cognitivo y las valoraciones de tipo emocional. Y habrá ocasiones en las que pensemos que hemos tomado una decisión puramente racional, ¿no? Pero esto no es así, porque siempre, en algún momento, ya sea antes o después de la ejecución de la toma de decisión, se habrá llevado a cabo una valoración emocional, que será la que facilitará la toma de decisión o el resultado obtenido de la misma, ¿no? Como dice López Rossetti, no somos seres racionales, somos seres emocionales que razonan. Y la emoción decide y la razón justifica. Vamos a ver un poquito eso de, bueno, la importancia de la emoción en la toma de decisiones. Voy a dejar de compartir pantalla. Vale, fenomenal. Empecemos por lo que la mayoría de las personas que estéis aquí probablemente sabéis lo que significa el término emoción, ¿no? El término emoción proviene del latín emotio, que significa el impulso que induce a la acción, ¿no? En cuanto a la definición de lo que es una emoción, pues supongo que al igual que yo habréis leído infinitas definiciones del tipo que es una reacción automática de nuestro organismo ante un estímulo relevante, que incluye 3 tipos de respuesta: fisiológica, psicológica y conductual. Pues más o menos es lo que hemos ido escuchando todos y todas, ¿no? Pero, ¿por qué son tan importantes e influyentes las emociones en la toma de decisiones? ¿Por qué? Si me centro en una definición que hace Ledoux, que las define como simples reacciones corporales asociadas al instinto de supervivencia, pues esto nos lleva a trasladarnos atrás en el tiempo, a miles, a millones de años atrás, pues para tratar de averiguar el origen de la relación que existe entre estos dos conceptos, las emociones y la toma de decisiones. Y que además se alojan, pues, en determinadas regiones cerebrales, ¿no? Y que se unen en pos de un objetivo fundamental: la supervivencia de la especie humana. ¿Sí? Ahí es donde se unen para conseguir el objetivo más importante, la supervivencia de la especie humana. Partiendo, por tanto, de la base de que el cerebro viene programado para conseguir ese objetivo concreto y específico
como es la supervivencia de la especie humana, la continuidad de los genes. En el caso concreto de la especie humana, pues la toma de decisiones es fundamental, puesto que de lo que decida una persona, de lo que decida hacer una persona, va a depender mucho su supervivencia. Y en esta lucha por la supervivencia entra en juego el otro elemento clave, que es la emoción. Yo podría decir, o podría decirse, ¿no?, que la emoción fue un producto de la naturaleza, pues creado para aumentar la probabilidad de la supervivencia de la especie humana, ¿no? Que, por cierto, somos una de las especies más vulnerables al nacer de prácticamente todas las especies animales del planeta. Y las emociones es probablemente nuestro kit inicial de supervivencia, ¿no? Que nos permite además comunicarnos con nuestros cuidadores. No es, seguramente que no voy a decir nada nuevo, ¿no?, para quienes estamos aquí, pues saber de la existencia de ese kit de supervivencia que conlleva 6 emociones llamadas básicas o universales, como son, a ver que me acuerde, que siempre me hago, que a veces me hago un lío, ¿no? Como son la alegría, la tristeza, la ira o el enfado, el miedo, el asco y la sorpresa, ¿no? También aquí hay cierta diversidad de opiniones en cuanto al número de emociones universales, ¿no? Pues, y esta diversidad se debe a muchos investigadores que han trabajado sobre ellas, ¿no? Sobre todo en relación con recién nacidos y curioso, también esos estudios se han hecho con personas que nacieron ciegas. Y se ha visto que estas emociones se expresan facialmente de la misma manera por cualquier persona, haya nacido en el lugar del mundo que haya nacido, ¿no? Pues de ahí que se les llame emociones universales. Incluso en las personas que han nacido ciegas, también expresan facialmente las emociones de la misma manera que las personas que no nacieron invidentes, ¿no? Y de ahí que se las llame emociones básicas o universales, ¿no? Es cierto que en estos estudios han participado muchísimos expertos, ¿no? Pero bueno, creo que destacan los estudios realizados por Paul Ekman, ¿no?, que tanto nos ha aportado al mundo de las emociones. Pero, ¿de qué manera influyen las emociones en la toma de decisiones? Según algunos autores que he encontrado por ahí, ¿no?, como Lowenstein y Lerner, ¿no?, dicen que habría 2 tipos de emociones. Las emociones esperadas, que son las que predecimos que sentiremos cuando ejecutemos la decisión tomada. Y luego están las emociones inmediatas, que son las que sentimos cuando estamos en pleno proceso de toma de decisiones. Es decir,
que según estos autores estarían las emociones esperadas, que son las que pensamos que vamos a sentir cuando ejecutemos la decisión, ¿no? Y las emociones inmediatas, que son las que realmente vamos a sentir cuando estamos en pleno proceso de ejecución de la toma de emociones. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo para que se vea más claramente esto de las emociones esperadas y las emociones inmediatas, ¿no? Cuando estamos en pleno proceso, ¿no?, de decidir si mis ahorros los empleo para comprarme un coche o para irme de vacaciones a las Islas Mauricio, ¿no? Pues bien, las emociones esperadas, ¿no?, que se generan. No, voy a empezar mejor por las emociones inmediatas, ¿no? Las emociones inmediatas serían cuando me imagino, a ver, perdonen un poquito, me he liado un poquito. Voy a empezar por las inmediatas, que se generan cuando estoy en ese proceso de decidir entre una opción u otra, ¿no? Pues esas emociones que estoy sintiendo en ese momento de estar elaborando el proceso de decidirme por una cosa u otra, ¿no?, pues probablemente sean de ansiedad, ¿no? Porque me estoy debatiendo entre mil dudas. ¿Qué hago? ¿Dónde empleo mis ahorros? ¿En un coche o en irme de vacaciones? Ahí, en ese momento en el que estoy tomando la decisión, entre una u otra alternativa, probablemente lo que esté sintiendo es ansiedad, ¿no? Es decir, que no me esté sintiendo bien. Sin embargo, las emociones esperadas, ¿no?, es cuando ya me imagino conduciéndolo, ¿no? O me imagino disfrutando de esas vacaciones, pues ese tipo de emociones son las emociones esperadas, ¿no?, las que espero sentir cuando esté disfrutando o conduciendo mi coche o paseando por la playa, ¿no? Y lógicamente estas emociones esperadas pues me van a generar felicidad, ¿no? Por eso estos autores dicen que ambas emociones, tanto las inmediatas como las esperadas, van a jugar un papel muy importante a la hora de tomar una decisión, ¿no? Pero no podemos hablar de emoción sin introducir otro elemento, otro concepto, el sentimiento, ¿no? No podemos hablar de emoción sin asociarlo al sentimiento, ¿no? A pesar de que hay mucha gente que considera que una emoción es lo mismo que un sentimiento, ¿no? De hecho, en muchas ocasiones la solemos utilizar casi de forma sinónima, ¿no? Sin embargo, es importante diferenciarlos, ¿no?, aunque después sigamos utilizándolos como si significaran lo mismo. Pero es importante diferenciarlo porque mientras que la emoción conlleva una serie de reacciones de tipo fisiológico, psicológico y conductual y que tiene una duración corta, ¿no?, el sentimiento aparece cuando somos conscientes de que estamos sintiendo una emoción. Y además de tener esa conciencia de que estamos sintiendo esa emoción, además tiene la capacidad de ser más duradero en el tiempo, ¿no? Por lo que lógicamente también va a necesitar la intervención de procesos de tipo cognitivo, como pudiera ser pues, el pensamiento, ¿no? Lo que está claro es que la emoción y el sentimiento caminan juntos de la mano y que la emoción es el origen del sentimiento. Así que, bueno, si no os parece mal, es probable que vaya utilizando
ambos términos de manera sinónima. Pues bien, ya hemos encontrado la importancia que tienen para la supervivencia del ser humano las emociones y la toma de decisiones. Y ya le hemos encontrado la unión, la asociación. Ahora vamos a ir viendo de qué manera se influyen la una a la otra, porque a veces ambos conceptos pueden entrar en un círculo pues reverberante, ¿no? Pero lo que está claro es que no es posible la supervivencia sin que la emoción participe. Y aunque pensemos que en situaciones adversas o complejas tomamos decisiones completamente racionales, esto no es así porque casi siempre y de forma previa nuestro cerebro va a pasar por el tamiz emocional a todas las alternativas que tengamos para elegir. Y aunque es cierto que la mayoría de las veces no somos conscientes de ese tamizado que se realiza en nuestro cerebro, ¿no? Y para poder llevar a cabo una toma de decisiones, el cerebro tiene distintas zonas cerebrales que, bueno, pues que se han podido identificar, sobre todo en los estudios realizados con pacientes que presentan daño cerebral, lesiones de tipo cerebral, y también gracias a las nuevas técnicas de neuroimagen. Voy a compartir con vosotros la pantalla, ¿vale? Vale, aquí, a ver, no, me voy para atrás, aquí, vale, es que tengo, bien, como pongo ahí, ¿no? En la pantalla, ¿no? Hay zonas cerebrales que están relacionadas con la toma de decisiones, ¿no? Recurro de nuevo a Mariano Sigman, ¿no? Neurocientífico, ¿no? Que dice que el mecanismo cerebral para tomar decisiones se construye sobre un principio extremadamente sencillo, ¿no? El cerebro elabora un paisaje de opciones y da inicio a una carrera entre ellas que tendrá un único ganador. He elegido esta definición porque es que me parecía como muy metafórica, ¿no? Y me ha gustado bastante, ¿no? La mayoría de la información que se dispone sobre las regiones cerebrales involucradas en la toma de decisiones provienen de estudios realizados, como os decía, en pacientes con lesiones cerebrales, pero también de estudios experimentales, pues como el de las tareas de apuestas de Iowa, ¿no? En la que los sujetos tienen que elegir cartas de 4 montones y en función de la elección que realicen irán recibiendo unas ganancias o unas pérdidas de tipo económico, ¿no? En el caso de los pacientes con lesiones cerebrales, se ha comprobado que la región con mayor implicación en la toma de decisiones es la corteza prefrontal. Concretamente, la orbitofrontal ventromedial. Otros estudios experimentales que se han realizado con las técnicas de neuroimagen, concretamente con la resonancia magnética funcional, han mostrado que también intervienen otras regiones cerebrales, tales como la corteza prefrontal dorsolateral izquierda, la corteza prefrontal ventral, que están implicadas ambas en la valoración de los costos y de los beneficios.
también están implicadas la amígdala y el estriado ventral, ¿no? Que anticipan esos beneficios, ¿no? Y en otras pruebas realizadas sobre la toma de decisiones se ha comprobado que también están involucradas la corteza prefrontal derecha, además de la corteza prefrontal, dorsolateral y ventral, y también están implicadas el cingulado anterior y las cortezas insular y parietal, ¿no? Y el cerebelo, no se me olvide, el cerebelo. Las lesiones en la corteza orbitofrontal producen dificultades emocionales y déficits para tomar decisiones. Uno de estos pacientes que fue conocido como Elliot fue un paciente de Antonio Damasio, ¿no? Pues uno de los mejores neurocientíficos que tenemos actualmente, ¿no? Bueno, decir que Elliot, el nombre de Elliot que eligió Antonio Damasio para este paciente es un nombre ficticio, ¿no? Era un directivo que tuvo un tumor cerebral en el lóbulo prefrontal ventromedial y hubo que intervenirle quirúrgicamente para extirparle el tumor, ¿no? Y como consecuencia de la extirpación, después empezó a dejar de sentir emociones y a tener dificultades para tomar decisiones, siendo que él siempre había tenido muchísima facilidad para tomar decisiones eficaces, ¿no? Y empezó a tener dificultades para tomar decisiones a pesar de que sus funciones cognitivas estaban completamente intactas. Este caso, el caso de Elliot, fue el primero en crear conciencia de la importancia que tienen las emociones en la toma de decisiones, ¿no? También se ha comprobado que la corteza prefrontal ventromedial es la región que integra todos los factores involucrados en la toma de decisiones, pues tales como la experiencia, la información sobre los estímulos recibidos, el estado de ánimo, bueno, etcétera, ¿no? Valorando las consecuencias a largo plazo que tendría la decisión tomada, ¿no? Los pacientes con lesiones en esta región cerebral tendrían, por tanto, dificultades para hacer este tipo de valoraciones al no poder integrarse los factores experienciales, ambientales y emocionales, ¿no? En cuanto a la corteza prefrontal dorsolateral, se ha comprobado que está relacionada con lo que se conocen y las funciones ejecutivas, ¿no? Que son aquellas que nos permiten llevar a cabo la definición de nuestras metas, la planificación de estrategias para llevarlas a cabo, la memoria de trabajo, la flexibilidad mental, el cambio de estrategias y de toma de decisiones según se vayan viendo los resultados. En cuanto a la amígdala, ¿no? Que es la que procesa y gestiona las situaciones emocionales, sobre todo aquellas que ella percibe como amenazantes o peligrosas para el ser humano, ¿no? Y lógicamente va a influir muchísimo a la hora de tomar decisiones. Pero los estudios dicen que influye muchísimo, sobre todo al inicio de la toma de decisiones, ¿no? En cuanto a la corteza cingulada anterior, se activa ante situaciones que se consideran de riesgo o de incertidumbre, ¿no? Valorando las posibles consecuencias negativas, lo que también lógicamente va a influir en la toma de decisiones más apropiada, ¿no? Bien, voy a hablar ahora de unos sistemas cerebrales que actúan en la toma de decisiones, ¿no?
Pero bueno, también quiero decir que el estudio sobre la toma de decisiones tuvo, por lo menos así dicen los expertos, que tuvo su origen en el campo de la economía allá por la década de 1930. Curiosamente, en 2002 tenemos a Kahneman, psicólogo nacido en Israel, que recibió el Premio Nobel de Ciencia de la Economía, psicólogo que recibió el Premio Nobel de Ciencias de la Economía, es curioso, ¿no? Y lo recibió por las investigaciones que realizó sobre el juicio humano y la toma de decisiones económicas. Kahneman escribió un libro que a mí me resulta súper interesante y que la verdad es un libro que consulto y que leo bastante a menudo, ¿no? Y que de verdad os lo recomiendo que leáis, ¿no? Es un libro que se llama Pensar rápido, pensar despacio, ¿no? Es súper, súper interesante, ¿no? En su libro, Kahneman habla de forma metafórica, además él lo dice, lo aclara, ¿no? Que habla de forma metafórica de dos sistemas que intervienen en la toma de decisiones, ¿no? El sistema 1 y el sistema 2. El sistema 1 dice que opera de manera rápida y automática, con poco o ningún esfuerzo y sin sensación de control voluntario, ¿no? El sistema 2 centra la atención en las actividades mentales, ¿no? En las que necesitan esfuerzo, ¿no? Y por eso, de ahí que sea pues, mucho más lento, ¿no? que el sistema 2, perdón, que el sistema 1, ¿no? Las operaciones del sistema 2 están a menudo asociadas a la experiencia subjetiva de, bueno, pues de tener que actuar, tener que elegir o que requiere concentración, ¿no? Como pongo ahí, pues bueno, el sistema 2 puede controlar al sistema 1, aunque suele aceptar casi siempre las sugerencias del sistema 1 y a veces sale incluso a su rescate, ¿no? Cuando las cosas se ponen difíciles, ¿no? Bien, hay otros investigadores, como Bechara, ¿no? Que proponen dos sistemas cerebrales que intervienen en la toma de decisiones. El sistema amigdalino, como os pongo ahí, ¿no? Que actúa de manera impulsiva ante estímulos que le resultan placenteros o displacenteros, ¿no? Y el sistema de la corteza prefrontal medial, que actúa de manera reflexiva valorando las posibles consecuencias de las distintas opciones que haya. Bien, bueno, pues he considerado interesante traeros estos dos sistemas cerebrales que traen estos investigadores, ¿no? Pero basándome en lo que Kahneman llamó aversión a la pérdida, ¿no? Parece ser que el ser humano tiene la tendencia a decidir, valorando más el miedo que le produce perder algo que el placer que le produce ganar algo. Curioso, ¿verdad? Bueno, probablemente porque está ahí la amígdala, nuestra protectora emocional. Y esto ocurre con mucha frecuencia, pues por ejemplo, en el tema de las relaciones de pareja, ¿no? Donde muchas personas, aun sabiendo que ya no están enamoradas de la otra persona, dilatan en el tiempo su decisión de separarse de ella porque tienen miedo de equivocarse y de perder a su pareja y luego darse cuenta de que estaban mejor con ella que sin ella, ¿no? En lugar de focalizarse en lo que pueden ganar con la ruptura o la posibilidad de encontrar a otra persona que les haga vibrar de nuevo a través del amor. O también esto ocurre, esto que dice Kahneman sobre la aversión a la pérdida, también ocurre cuando estamos trabajando en algo que no nos gusta o en una empresa en la que estamos infelices, pero el miedo a perder nuestra cierta estabilidad económica nos impide dejar aquello en lo que somos infelices.
Bien, pues gracias a los estudios realizados desde la neuroeconomía, se le ha dado relevancia a dos sistemas cerebrales que se activan ante una toma de decisiones. Estos sistemas cerebrales son el de recompensa y el de aversión a la pérdida o al riesgo. Parece ser que cuando tenemos que tomar determinadas decisiones, en estos casos de tipo económico, se activan estos dos sistemas y el que más se active va a ser el que tenga más peso a la hora de tomar una decisión. Es decir, si la persona piensa que tomando determinada decisión va a obtener una ganancia, se activará el sistema cerebral de recompensa. Pero si piensa que va a tener más pérdidas que ganancias, se va a activar el sistema cerebral de aversión a la pérdida. Pues aquel que más se active va a hacer que se incline más la balanza a su favor a la hora de tomar una decisión. Las zonas cerebrales que más destacan, y digo que más destacan porque intervienen muchas zonas del cerebro, pero las que más destacan en estos dos sistemas cerebrales son, como pongo ahí en la pantalla, el área ventral tegmental en el caso del sistema de recompensa, junto con el núcleo accumbens y la corteza prefrontal. En el área ventral tegmental, que se encuentra en el mesencéfalo, ahí se localizan un grupo de neuronas que liberan dopamina, proyectando sus axones en el núcleo accumbens, que parece ser que es el que valora la parte emocional de las decisiones. Y llega a la corteza prefrontal, que es la que parece ser que valora más la parte racional. Os pongo ahí un poquito las vías, el sistema de recompensa cerebral y las vías dopaminérgicas, ¿no? Para que veáis un poquito pues, las áreas cerebrales, como decía, que destacan, ¿no? Respecto al sistema cerebral de aversión a la pérdida o al riesgo, se activan otras regiones cerebrales, también bastantes, ¿no? Entre las que destacan la amígdala y la ínsula y la corteza cingulada anterior, ¿no? La amígdala se activa ante emociones negativas y positivas, pero parece ser que le da más preferencia a las negativas, mientras que la ínsula y la corteza cingulada anterior pues, se activan con estímulos que generan asco y dolor, ¿no? Bueno, el caso es que nos pasamos el día, la vida entera tomando decisiones, ¿no? Y muchas de ellas, como os comenté anteriormente, pues lo hacemos de forma inconsciente, ¿no? Pero en múltiples ocasiones de la vida, pues dejamos que sean otras personas quienes decidan por nosotros, ¿no? Que decidan sobre nuestro futuro, como qué tipo de estudios realizamos, a qué nos tenemos que dedicar, en qué tenemos que trabajar, con quién y cómo tenemos que convivir, cuándo tener hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Dejar que otros decidan cómo tiene que ser nuestra vida, si se hace desde la consciencia, pues suele ser muy doloroso, ¿no? Porque eso significa que hemos renunciado a elegir ser nosotros y nosotras mismas, ser los protagonistas de nuestras vidas, ¿no? En definitiva, es como tener que renunciar a ser felices y sobre todo renunciar a decidir cómo ser felices. Os pregunto, ¿cuánto de lo que habéis vivido o estáis viviendo ha sido porque lo habéis elegido vosotros y vosotras? ¿Cuánto de lo que habéis vivido o estáis viviendo han sido otras personas quienes lo han decidido? Y tú sigues aceptando vivir lo que otros han decidido que vivas. Ahí lo dejo. En aquellas profesiones que nos dedicamos
a mejorar la vida de las personas y a que se desarrollen de forma óptima, pues mejorando su bienestar. Nuestro trabajo consiste básicamente en ayudar a las personas para que tomen decisiones, a ser posible las que más les beneficien a ellas y a su entorno. En los gabinetes psicológicos no estamos solo para escuchar, sino para movilizar, motivar a la persona a que tomen decisiones y las ejecuten. En muchas ocasiones, nuestro trabajo consiste en ayudarles a reinterpretar su historia, a reinterpretar sus pensamientos para poder cambiar sus emociones y eso les pueda ayudar a tomar decisiones que generen cambios para mejorar sus vidas. A los gabinetes psicológicos muchas de las personas que vienen a consulta lo hacen porque, por ejemplo, no pueden, y hablo de un caso o varios casos que he tenido de estos, ¿no? Que no pueden superar la pérdida de un ser querido, no dejan de llorar. Estas personas, en realidad, desde la inconsciencia, han tomado una decisión y es elegir qué recuerdo les queda de la persona querida que ha fallecido. Es decir, de entre todos los años que han compartido con esa persona querida, muchas de estas personas, desde la inconsciencia del dolor, han elegido, han decidido quedarse con el recuerdo de los últimos momentos que representan su fallecimiento. En lugar de elegir recordar todo lo bueno que han vivido a su lado, lo felices que han sido teniéndolos en sus vidas, han tomado la decisión de quedarse con los peores momentos. ¿Y esa decisión qué les genera? Pues mucho dolor, mucho sufrimiento. Algo que, como yo les digo, a todas vistas es injusto para el recuerdo de la persona que ha fallecido. Y cuando les ayudas a reconsiderar su decisión, es decir, entre elegir quedarse con los malos momentos o elegir quedarse con todo lo bueno que les ha aportado, es cuando la persona suele cambiar su chip y decide quedarse con todo lo bueno que esa persona le ha proporcionado a lo largo de la vida que ha permanecido a su lado. ¿Esto qué significa? Esto significa que si cambiamos el pensamiento, cambiamos la emoción. Y cambiar el pensamiento también lo podemos elegir. Sé que no es fácil, pero no es imposible. Y es que en la vida, como decía Víctor Frank, no podemos elegir muchas de las cosas que nos pasan, pero sí podemos elegir la actitud con las que nos las tomamos y las afrontamos. Porque al final, en muchas situaciones que nos hacen sufrir, somos nosotras y nosotros quienes podemos tener la última palabra, es decir, podemos tomar la última decisión. Probablemente no pueda evitar tener un conflicto con alguien. O no voy a poder evitar que haya personas a las que no les guste. O no podré evitar que alguien en algún momento se ría de mí o piense que soy tal o cual cosa. Pero soy yo, en posesión de mi libertad, quien puedo elegir si me afecta o no. Y sobre todo, cuánto me afecta y durante cuánto tiempo me afecta. Al final, y pasados los primeros momentos de una situación que nos resulta dolorosa, casi siempre vamos a poder decidir si estar bien o estar mal. Aunque en muchas ocasiones no somos conscientes de esta libertad que la naturaleza nos ha otorgado para poder elegir nuestros pensamientos, que son con mucha frecuencia el origen de nuestras emociones y de nuestros sentimientos. Siempre suelo decir que el peor enemigo lo tenemos aquí dentro. Somos nosotras y nosotros en multitud de ocasiones quienes tenemos la libertad de decidir si pasar página y dejar el pasado atrás, ese pasado que nos genera sufrimiento,
y decidirnos por fin de empezar a buscar nuevas formas de vivir felices en el presente. Porque entre vivir en el pasado o vivir en el presente construyendo nuestro futuro es una cuestión, es una decisión nuestra, únicamente nuestra. Y ya sabemos, como os decía antes, dónde suele estar nuestro peor enemigo. Aunque es cierto que muchas de las decisiones que se toman y que generan sufrimiento se siguen manteniendo porque la persona sigue obteniendo algún beneficio. Las personas que hemos estudiado psicología sabemos lo que es la ganancia secundaria, ¿no? Es decir, sacar un beneficio de un sufrimiento, ¿no? O de una adversidad. Pero curiosamente, la mayoría de las decisiones que tomamos están siempre relacionadas con otras personas o que de alguna manera pues, afectaría o afecta a otras personas, ¿no? Vamos a ir viendo algunos tipos de decisiones que están basados en emociones, sensaciones o sentimientos, ¿no? He elegido esta frase, ¿no? Que es una frase que la he adaptado de Peter Senge, ¿no? Yo he puesto que los problemas de hoy son las decisiones de ayer. Como os digo, es una adaptación, una variación que he realizado de la frase de Peter Senge que decía que los problemas de hoy son las soluciones de ayer, ¿no? ¿Y por qué he tomado como referencia esta frase de Peter Senge? Pues porque realmente una solución es el resultado de una toma de decisiones que hemos realizado al valorar varias alternativas, ¿no? Para darle pues una respuesta a un problema, ¿no? Y muchos de los problemas que se tienen hoy, muchos de los problemas que tenemos hoy son consecuencia de las decisiones que tomamos ayer. Sí. ¿Cuántos problemas se nos han planteado en la vida por culpa de una mala decisión que hemos tomado en un momento dado, ¿no? O incluso, fijaros, por una decisión que no tomamos cuando deberíamos haberla tomado, ¿no? O incluso una decisión que hemos tomado desde un estado emocional. Porque las decisiones que tomamos no siempre son aquellas que hemos elegido desde nuestra libertad objetiva, pura y dura, ¿no? Sino que en la mayoría de las ocasiones están impregnadas de subjetividad y están influidas por las circunstancias del momento, o bien sea por nuestro estado de ánimo o para evitar consecuencias que consideramos que pudieran ser negativas para nosotras o para otras personas de nuestro entorno, ¿no? De ahí que yo he considerado que haya distintos tipos de decisiones, ¿no? Que las vamos a ir viendo ahora, ¿no? Y salvo que la toma de decisiones sea de tipo inconsciente, como es lo de que vamos a desayunar en casa, que ya se ha convertido en una rutina, ¿no? Pues no es lo mismo decidir qué me voy a poner hoy para esta masterclass, por ejemplo, que tener que decidir si es una buena opción casarme con la persona de la que creo que estoy enamorada, o si me separo de mi pareja porque creo que ya no estoy enamorada, o si dejo este trabajo o esta empresa en la que soy infeliz, o si me traslado a España para estudiar y trabajar, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que es evidente es que el estado emocional o el tipo de sentimientos en el que nos encontremos a la hora de tomar una decisión va a influir de forma muy poderosa en lo que finalmente decidamos hacer. Como os he dicho, voy a hacer un breve repaso sobre algunas decisiones que están generadas por emociones y o sentimientos, ¿no? Y aunque me voy a centrar y me voy a extender más en unas que en otras porque considero que puedan ser más relevantes de conocer para todas vosotras y todos vosotros.
Lo que sí está claro es que aunque parezca que hemos tomado una decisión desde la más absoluta racionalidad, no olvidemos que siempre de una manera o de otra ha pasado, como lo llamo, por el tamiz emocional, que le va a dar un valor y que va a influir en la razón. Bueno, vamos a comenzar por aquellas decisiones que se toman desde un rapto emocional. Es decir, tomar una decisión desde una emoción intensa, ya sea una emoción positiva, como puede ser que te haya tocado la lotería y te dediques ahí a regalar dinero y a invertir y cuando te quieras a comprar cosas y cuando te quieres dar cuenta ya no te ha quedado nada, ¿no? O como puede ser una emoción negativa, ¿no? Como puede ser el odio, la rabia, ¿no? Este tipo de decisiones, las que están llevadas a cabo desde, o que están tomadas desde un rapto emocional, lógicamente suelen tener un carácter impulsivo, sin pararse ni un solo segundo a valorar las posibles consecuencias, ¿no? Por lo que en muchas ocasiones podrían terminar en sentimientos de arrepentimiento por su desproporcionalidad. Os pregunto, ¿cuántas veces habéis tomado una decisión desde un rapto emocional, desde un sentimiento de alta intensidad y después no habéis sido capaces de llevarla a cabo hasta sus últimas consecuencias? ¿Cuántas veces os habéis arrepentido de llevar a cabo una decisión que tomasteis desde una emoción intensa? ¿Cómo creéis que puede ser una decisión tomada desde la rabia, la ira o desde la culpa, la frustración, la impotencia, la tristeza, el odio, el miedo? Está claro que según la función adaptativa que tenga la emoción desde la que se está decidiendo, las consecuencias van a estar muy relacionadas con dicha función. Por ejemplo, si el miedo me impide tomar decisiones, es muy probable que me proteja, porque esa es su principal función, la de protegernos, ¿no? Pero también es muy probable que me impida crecer y cumplir mis sueños. Si tomo una decisión desde la impotencia, es muy probable que haya un sentimiento de aceptación por la situación dada y eso me obligue a tirar la toalla, a desistir de seguir trabajando para conseguir mi meta. O si tomo una decisión desde la ira, la rabia, es muy probable que tome una decisión desproporcionada y que cuando desaparezca la emoción no llegue a completarse, lo cual puede afectar también a nuestra credibilidad, ¿no? O si tomo una decisión desde el odio, es casi seguro que la persona más afectada de forma negativa sea yo misma, porque ya el propio sentimiento de odio genera un efecto muy destructivo para quien lo siente. O si tomo una decisión desde la envidia, es más que probable que también sea yo misma la persona más perjudicada, porque dicha decisión me va a hacer sentir mucho más carente de lo que realmente soy o tengo. O si la decisión es tomada desde la culpa, es muy probable que seamos nosotros y nosotras mismas quienes más perdamos. Porque debido al deseo de resarcir dicha culpa, la decisión que tomemos va a estar más enfocada a liberarnos de esa culpa, por lo que es muy probable que hagamos concesiones que nos puedan perjudicar. O cuando se toma una decisión desde los celos. ¿Cuántas mujeres han sufrido vejaciones o han muerto a manos de sus parejas o exparejas
por culpa de ese sentimiento tan destructivo como son los celos. Lo que está claro es que cuando tomamos decisiones desde raptos emocionales, es muy probable que pasada la breve intensidad de la emoción haya un posible arrepentimiento y eso también nos pueda afectar a nuestra autoestima y a la confianza en nosotras y en nosotros mismos. Otra de las razones más relevantes que nos impulsan a tomar una decisión es cuando lo hacemos con el objetivo de agradar a otras personas. ¿Cuántas de las decisiones que habéis tomado a lo largo de vuestra vida, a veces trascendentales, las habéis tomado pensando en agradar a otras personas o para no hacerles daño? ¿Cuántas veces habéis renunciado a tomar una decisión pensando más en los demás que en vosotros y en vosotras mismas? Imaginaros por un momento las consecuencias que a nivel anímico supone para todas nosotras y todos nosotros cuando decidimos hacer algo que no nos gusta con tal de agradar a otras personas o con tal de evitar molestar, entristecer o enfadar a alguien. Son decisiones pues, que a corto plazo pueden tener un beneficio, pero que a la larga suele afectar de gran manera, no solo a nuestro futuro, sino también a nuestro estado de ánimo y a nuestra autoestima. El saber que no somos lo suficientemente asertivos y asertivas como para tomar decisiones en las que también salgamos beneficiados es doloroso. Y fijaros, porque también a la larga este tipo de decisiones también puede afectar a la relación que mantenemos con esa persona a la que pretendemos agradar. Salvo si esas decisiones son de tipo compasivo o altruistas y se toman desde el convencimiento pues, de que transitoriamente es la mejor alternativa también para sentirnos mejor. Sin embargo, en muchas ocasiones, cuando las personas toman una decisión solo por el mero hecho de agradar a alguien, en el fondo inconsciente también lo hacen por protegerse a sí mismas, porque querer agradar a los demás, dicen los expertos, parece ser una respuesta evolutiva socialmente programada por la naturaleza, ¿no? Como medio para aumentar la probabilidad de supervivencia del ser humano. El objetivo de esta programación social pues sería para no ser rechazado por la tribu. Ya se sabe que el rechazo social duele tanto como el dolor físico. Naomi Eisenberger, que es una psicóloga social, mostró con sus estudios que el dolor emocional que una persona experimenta cuando se siente rechazada o excluida socialmente, se activan las mismas áreas neuronales que cuando se siente dolor físico. Curioso. Estas áreas cerebrales, ya hemos hablado anteriormente de ellas, ¿no? Son la corteza cingulada anterior y la ínsula anterior. Es decir, que nos duele de forma similar cuando nos damos un fuerte golpe o nos hacemos una herida que cuando nos sentimos rechazados o menospreciados o insultados por otras personas. Ya hay muchos estudios sobre esto, ¿no? Otra de las pruebas que muestran esta relación entre el dolor físico y el dolor emocional es el lenguaje que utilizamos cuando hablamos sobre alguna experiencia
en la que nos hemos sentido rechazados, insultados o humillados, ¿no? O traicionados o decepcionados por otras personas, ¿no? Y fijaros, solemos utilizar la palabra dolor. Me ha dolido mucho lo que me ha dicho o lo que me ha hecho. Me ha roto el corazón, me duele el alma cuando hacen estas cosas, ¿no? Estas son algunas de las expresiones que utilizamos cuando estamos heridos emocionalmente. Los estudios, siguiendo con este tipo de decisiones, los estudios también muestran que la autoestima está fuertemente asociada al vínculo social. Es decir, que el rechazo social afecta a la autoestima de la persona que se siente rechazado. Y este podría ser el origen de la necesidad que tienen muchas personas con baja autoestima de agradar a los demás. De hecho, una de las creencias irracionales de Ellis, de Albert Ellis, y que se trabajan mucho en consultas psicológicas, pues es la necesidad imperiosa que tiene el ser humano de ser querido, aceptado y aprobado por las personas de su entorno para poder sentirse bien, ¿no? Por lo que, si lo relacionamos con los estudios anteriores, cuanto más importante sea para una persona el sentirse aprobado por las personas de su entorno, mayor será el dolor sufrido en caso de que no lo consiga. Es curioso, ¿no? Porque me he encontrado estudios que indican que las personas que son sensibles al dolor físico también lo son al dolor emocional. Incluso indican que puede también haber un correlato genético. Lo dejo ahí para quienes tengáis interés en ampliar conocimientos sobre esto. Ahora voy a hablar sobre las decisiones intuitivas. Fijaros, ¿cuántas veces hemos tomado una decisión, hemos decidido hacer algo y en el último momento, por la razón que sea, hemos cambiado de idea y hemos decidido llevar a cabo otra cosa y nos ha salido bien la jugada? ¿Os suena? Este tipo de decisiones, según los estudiosos del tema, están relacionados con la experiencia. Algunos expertos dicen que cuanto más experiencia se tenga sobre un tema, mayor posibilidad de intuiciones acertadas. Sin embargo, otros opinan que la ignorancia también puede resultar beneficiosa a la hora de tomar una decisión intuitiva. Y fijaros, sobre esto hay muchos estudios y muy interesantes. Os recomiendo que leáis el libro de, a ver si lo pronuncio bien, de Gerd Gigerenzer, titulado Decisiones instintivas, la inteligencia del inconsciente. En este libro encontraréis un método recomendado por Benjamin Franklin para enfrentarse a una toma de decisiones complejas, ¿no? Que decía que había que escribir los beneficios y las desventajas de elegir una alternativa u otra, ¿no? Y bueno, se ha comprobado que en ocasiones este método sirve, muchas veces no para tomar la alternativa más conveniente, sino la que más agrada al corazón, ¿no? A veces en contra de la razón, ¿no? Como decía Blaise Pascal, ¿no? Que el corazón tiene razones que la razón no entiende. Bien, bueno, pues os recomiendo este libro también de decisiones instintivas, ¿no? Vamos a ver otro tipo de decisiones que he considerado interesante traer aquí, ¿no? Que son las decisiones que tomamos desde la resignación. Pues muchas veces, lógicamente, podría decir que son decisiones tomadas por imposición, ¿no? ¿Cuántas veces han decidido, como decía antes, otras personas por nosotras mismas y hemos aceptado algo que sabíamos que no era ni lo mejor ni lo más conveniente? ¿Cuántas veces
hemos decidido renunciar a nuestros sueños en un momento dado y aceptar lo que han decidido otras personas por nosotras y nosotros mismos. ¿De qué manera esto afecta a nuestra autoestima y a nuestra autoconfianza? Me gustaría preguntaros, en estos momentos de vuestras vidas, ¿estáis viviendo lo que habéis elegido vosotros? ¿O estáis viviendo lo que han elegido otras personas? ¿O estáis viviendo lo que las circunstancias os han obligado a elegir? Bueno, voy a hablar desde las... Y aquí voy a ser muy, muy breve, ¿no? Las emociones desde el orgullo herido. Hay una frase que me encontré por ahí, navegando por internet, ¿no? Y que me ha parecido muy apropiada para traérosla y que yo creo que invita mucho a la reflexión. Las decisiones que tomamos desde el orgullo herido. Y la frase era: quien vive de orgullo muere de soledad. Os la dejo ahí. Bueno, luego hay otro tipo de decisiones que son aquellas desde la sensación de libertad, ¿no? ¿Cuántas veces hemos decidido desde nuestra más absoluta libertad hacer aquello que nos gusta, a pesar del miedo que nos causaba? ¿Cuántas veces después de tomar una decisión y haberla llevado a cabo nos hemos alegrado muchísimo, ¿no? De haber tomado las riendas de nuestra vida, ¿no? ¿Consideráis que sois los dueños y las dueñas de vuestras vidas? Voy a acelerar un poquito porque veo que queda poco tiempo y me queda todavía un poquito por contaros. Las decisiones tomadas desde el amor. El sentimiento más poderoso de la tierra, el que todos y todas las personas anhelamos sentir y hacer sentir a otras personas. Un sentimiento que, como dice Ricciolati, depende de emociones como la admiración, la confianza, la alegría. Y cuando alguno de estos elementos desaparece, el amor se resiente hasta llegar a desaparecer. Por eso es importante seguir cultivando aquello de lo que se enamoró nuestra pareja, si es lo que nos apetece seguir haciendo, lógicamente, ¿no? Porque para seguir manteniendo una relación de pareja o de amistad, tenemos la sensación de que estamos sacrificando muchas cosas que deberíamos hacer, creo que es el momento de replantearse la conveniencia de esa relación. Luego, bueno, pues un poquito para finalizar y resumir un poquito estos tipos de decisiones, ¿no? Cuando la persona toma una decisión por conveniencia o por interés, ¿no? Aunque parezca que es fría y racional, pues para nada es así, como os he dicho anteriormente. Voy a poner otra vez el ejemplo, porque es el que más se trae en las consultas psicológicas, problemas relacionados con parejas o con trabajo, ¿no? En muchas ocasiones parece que tomamos una decisión por conveniencia, ¿no? Pero realmente para poder llegar a la conveniencia se ha pasado la propuesta a consulta emocional, ¿no? A preguntarle al sistema emocional: ¿qué ganaríamos o perderíamos siguiendo con una pareja de la que ya no se siente amor o quedándonos en un trabajo que detestamos? Está claro que muchas personas continúan en una relación tanto personal como profesional porque pueden pensar que aún les proporciona un cierto poder adquisitivo, una estabilidad económica o un estatus social. Lo que está claro es que las emociones, las sensaciones y los sentimientos van a tener una clara influencia a la hora de tomar decisiones, ¿no? De ahí la importancia de preguntarnos en decisiones trascendentales desde qué emoción estoy tomando la decisión. Bien, las consecuencias de nuestras decisiones. Como os decía hace un ratito,
muchos de los problemas de hoy son producto de las decisiones que tomamos ayer, como puede ser el haber aceptado un trabajo estable que nos convierte en sus esclavos, o por miedo a perder una estabilidad renunciamos a nuestros sueños profesionales. Esto a la larga, como diría mi madre refranera, es pan para hoy y hambre para mañana. En muchas ocasiones, suelo decir lo que os pongo ahí en la pantalla, somos las decisiones que tomamos. Sí, sí, sí. Porque en función de la tendencia que tengamos a la hora de elegir lo que hacemos y lo que no hacemos, esto va a dar forma no solo a nuestra forma de ser, sino también a la imagen que proyectamos al exterior. Pero también va a influir sobre nuestro futuro, como cuando decidimos desde el miedo. Yo suelo decir que no dejo que el miedo tome decisiones importantes en mi vida. Le dejo que me acompañe para que me proteja, pero no para que decida cuál debe ser mi futuro. Sabemos que el miedo es la emoción más poderosa que nos protege, pero también nos impide tomar muchas decisiones que de tomarlas es probable que nos habrían ayudado a sentirnos mucho mejor. Aunque solo sea por el hecho de haberlo intentado. Y yo particularmente pienso de esta manera porque creo que debe ser muy frustrante llegar al final de mi vida y tener que arrepentirme de no haber llevado a cabo las cosas que deseaba hacer y que por miedo no las hice. Por eso me encanta esta frase que me encontré por internet, ¿no? Cuando comprendí que lo que me iba a llevar de esta vida era todo aquello que viviera, decidí empezar a vivir lo que me quiero llevar. Y es muy probable que la mayoría de las personas que estamos hoy aquí tengamos en nuestro entorno alguna persona a la que le ha ido fatal en la vida por culpa de las malas decisiones que ha ido tomando, ¿no? O incluso a nosotros y a nosotras mismas también, ¿no? Pero también decía anteriormente que somos las decisiones que tomamos, pero también podríamos decir que somos las decisiones que no tomamos, porque en muchas ocasiones nos debatimos entre varias opciones y esas indecisiones nos pueden dar lugar a consecuencias negativas. Esto lo podemos ver en la paradoja del asno de Jean Buridan, ¿no? Jean Buridan fue un filósofo de la Edad Media, ¿no? Que cuenta que a un asno le ponían todos los días para comer un montón de heno, ¿no? Y llegó un día y le pusieron 2 montones idénticos de heno para que eligiera de cuál de ellos comer. Como consecuencia de su indecisión, el asno terminó muriendo de hambre. Curioso, ¿no? No, pues esto es lo que nos pasa también muchas veces, que tardamos tanto en tomar una decisión en nuestra vida, que es la propia vida u otras personas quienes toman las decisiones por nosotras y nosotros, a pesar de que no siempre sean las mejores decisiones. Bueno, me quedan cosas por decir, pero voy a ir adelantando, como por ejemplo, cómo mejorar la toma de decisiones, ¿no? Bueno, pues como se ha constatado a lo largo de toda esta sesión la gran influencia que la emoción tiene en la toma de decisiones, pues una forma de aumentar la probabilidad de tomar decisiones eficaces sería pues tener un gran autoconocimiento sobre nuestras emociones predominantes, ¿no? Saber cómo solemos sentir, cómo somos desde el plano sentimental, nuestra tendencia emocional, a reaccionar ante situaciones sobre todo complicadas, complejas, ¿no? Y para ello, entonces, sería importante pues, tener un amplio vocabulario emocional que nos permitiera poder identificar los estados emocionales en los que estamos, al menos cuando necesitamos tomar decisiones trascendentales, ¿no? La ciencia de la psicología dispone de múltiples técnicas y herramientas cuya eficacia está comprobada de forma empírica, ¿no? Algunos ejemplos son la reestructuración cognitiva, una simple reestructuración de pensamientos, es súper potente, ¿no? O la desactivación fisiológica para que nos desactive la ansiedad, desde la que a veces estamos tomando decisiones o nos inhibe tomarlas, ¿no? O ser consciente del uso que hacemos del lenguaje, tanto interno como externo, cuando hablamos a los demás y sobre todo
el lenguaje que utilizamos para hablarnos a nosotros y a nosotras mismas, ¿no? El mindfulness también nos ayuda en la mejora de la toma de decisiones, centrarnos en nuestras fortalezas. Bueno, la ciencia de la psicología tiene múltiples recursos que nos ayudarían a tomar mejores decisiones, ¿no? Empezando por la visualización, ¿no? Porque tomar una decisión, como he dicho en algún momento, creo, supone tener que realizar un proceso de visualización, de anticipación, casi de adivinación sobre las posibles consecuencias que podrían darse en función de la opción que elijamos. Lo que requiere tener una cierta tolerancia al riesgo y a la incertidumbre, ¿no? Teniendo en cuenta que estos conceptos son muy sensibles para el cerebro, concretamente para nuestra amígdala, la región cerebral que nos protege de las posibles amenazas. Para ir terminando, porque seguiría aquí hablando tantas cosas, ¿no? Pero es un tema del que no acabaríamos nunca de hablar, ¿no? En definitiva, es evidente que las emociones y los sentimientos influyen de gran manera en nuestra toma de decisiones, es decir, en lo que hacemos. Y la tendencia rutinaria de lo que sentimos y de lo que hacemos termina convirtiéndonos en lo que somos. De ahí la importancia de tener identificadas nuestras formas habituales de sentir para poder llegar a ser lo que queremos ser y no dejarnos arrastrar por nuestras emociones y sentimientos más primitivos a la hora de tomar decisiones que pudieran ser importantes tanto para nuestro bienestar como para nuestra felicidad. Y sobre todo, que no seamos el fruto de las decisiones que toman otras personas por nosotros y por nosotras. Porque de esta manera, como decía Carl Jung, nacemos siendo originales y nos morimos siendo copias de otras personas. Así que sueña y decide para cumplir tus sueños. Viendo la hora que es, os pido disculpas por no haber terminado a las 8:30 en punto, ¿no? Como estaba previsto. Así que muchas gracias y espero de corazón haber cumplido con vuestras expectativas cuando tomasteis la decisión de estar aquí conmigo acompañándome. Muchísimas gracias, de verdad. No sé si hay tiempo para alguna pregunta. Podemos tomar, si quieres, unos 5 o 6 minutos para preguntas. En el apartado de preguntas y respuestas hay unas cuantas. Puedes, si quieres, contestar 3 y ya vale. podríamos dar. ¿Me las podrías hacer, Tony, por favor? Claro. Dice Jordi, ¿cómo influye la música en la toma de decisión? Por ejemplo, un consumidor en un centro comercial. La música, claro, la música, los olores, es algo que el neuromarketing ha descubierto. El neuromarketing ha descubierto la influencia que tienen las emociones en la toma de decisiones. Y por eso cuando entramos en tiendas de ropa o venta de coches, la música, y Jordi lo sabe muy bien porque él es un gran experto y nos podría dar aquí una sesión súper interesante sobre la influencia que tiene la música a la hora de tomar decisiones. Algo que muy bien lo saben los profesionales que se dedican a las ventas, al neuromarketing. ¿Verdad, Jordi? Muchas gracias, Jordi, por tu pregunta. ¿Otra pregunta, Tony? Sí. Fabiola pregunta, ¿cómo ayudar a una persona que tome una decisión de abandonar una relación tóxica? La pareja es alcohólica, está metida en el círculo de la codependencia. Pues es muy probable, y claro, es que eso sería para dar una respuesta, requiere muchísimo tiempo, ¿no? y tener unos conocimientos mucho más profundos de la situación.
Pero hay una cosa, y es que una de las cosas que más le gusta al cerebro es sentir que está ayudando a otra persona. Y cuando tenemos esa sensación de que estamos ayudando a otra persona, ¿no? Como es el caso del altruismo, o en este caso es muy probable que esta persona esté pensando que está ayudando a su pareja, y va a ser muy muy complicado que deje esa relación de forma rápida. Y porque sobre todo en ese tipo de relaciones se crea una dependencia emocional muy importante y muy potente. Fabiola, gracias por tu pregunta. Es una respuesta que requiere muchísimo tiempo y más información, pero gracias por tu pregunta, Fabiola. ¿Otra pregunta, Tony? Vale, a ver, dame. Judy pregunta, ¿una persona que constantemente asume riesgos estaría yendo en contra de la supervivencia? No, y eso tiene mucho que ver con la vía dopaminérgica. Judith, léete, te recomendaría, o escríbeme por correo electrónico, o escribe una nota a ese para que me la envíe y te pueda recomendar para que leas sobre eso. Pero todo lo que está relacionado con las conductas de riesgo, personas que son adictas, la palabra, a las actividades de riesgo, está relacionado con las vías dopaminérgicas, con el sistema cerebral de recompensa. Que es otra pregunta pues, que exige una respuesta muy amplia. Por eso le digo a Judith que envíe que yo le puedo recomendar pues que lea determinada bibliografía para que pueda profundizar más en eso que le interesa. Bueno, pues yo me quedaría aquí con vosotras y con vosotros durante horas, pero son aquí Sí, en España son las 9 menos 20 ya. Vera, si Sí, quieres, hay una dime, última pregunta dime, que dime, la acaban de poner ahora, que dime. dice, ¿cómo lograr no ser copia en un mundo que tiene orquestado precisamente eso? Mm, Ay, madre mía. Eh, pues mira, a mí eso me resultó fácil, ¿vale? Me resultó fácil. Me resultó fácil cuando decidí reinventarme, entrar en un mundo completamente diferente y me creé mi propia marca personal. Eso me ayudó a ser yo misma, lo que quería ser, y no a ser una copia de lo que querían los demás. Es decir, cuando decidí reinventarme, entre otras cosas, fue porque me di cuenta de que estaba viviendo una vida que no había decidido yo, o que había dejado ya de decidir que no quería seguir viviéndola. Y, y quería dejar de ser una copia de otras personas. Y me creé mi propia marca personal. Como yo digo, este color de pelo también forma parte de mi marca personal, ¿no? Que ahora, que yo cuando me puse este color de pelo, no había prácticamente casi nadie. Ahora ya hay muchas chicas así con este color de pelo, ¿no? Pero cuando yo me lo puse hace ya más de 20 años, no había casi nadie, ¿no? Tienes que averiguar, es importante que busques todo aquello que te diferencia de los demás. Y es importante que tomes tus propias decisiones, aunque a veces sea doloroso para otras personas, ¿no? Y muchas veces esto requiere ir dejándote por el camino a personas que ya no quieren seguir caminando contigo porque has dejado de ser lo que ellos quieren que seas. Así que, como he dicho, sueña, decide, pero siempre para cumplir tus sueños. Vale, ya está, ya puedes, si quieres, despedirte. Bueno, pregunta en tu correo por si quieres dejarlo, Sí, pero por lo demás ya puedes despedirte si quieres.
Pues mi correo, tomad nota, es vera.ps@cop.es. Vera, P de Pamplona, S de Sevilla, @cop.es. Ese es mi correo electrónico. Cualquier cosa que yo os pueda facilitar, pues podéis contar conmigo. Así que muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Hoy me voy llena de emoción, sobre todo cuando he ido viendo al principio todas las personas que os estabais incorporando. Muchas gracias, de verdad. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada. Actualidad, entrevistas con expertos, masterclasses, sesiones clínicas, vida estudiantil, eventos y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Además, ahora podrás convertirte en el protagonista de nuestros perfiles sociales. ¿Cómo? Muy sencillo. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP, muéstranos cómo es tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos. Acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag #ExperienciaISEP. Así podremos compartir el contenido con el resto. Recuerda, juntos hacemos ISEP.